mi corazón se ha endurecido a causa de los años que no he estado contigo. He desviado lentamente mi mirada a cosas vanas y poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas. He sentido muchas veces tu llamado, me hago el sordo para que puedan pensar que no he escuchado. Ay, pero en las noches me desvelo y no lo niego, envuelto en llanto, porque sé que mi Señor jamás será burlado.
Buenas tardes, mis hermanos. Estamos nuevamente con todos ustedes en otra transmisión en directo de los días lunes. Hoy vamos a tener un tema, la felicidad. Vamos a estarlo viendo a través de la Biblia, qué es en sí la felicidad, cómo un hombre puede llegar a ser feliz, de qué forma podemos nosotros realmente llegar a ser plenos en la vida. Todo esto lo vamos a estar llevando a cabo a través de la palabra de Dios para escudriñar un poquito más en la Escritura. Entonces tenemos también aquí a dos hermanas invitadas que van a estar juntamente con nosotros para también ellas dar un punto de vista acerca de este tema que hoy queremos darles a conocer a todos. Y también les recordamos que pueden suscribirse al canal, pueden darle like para que puedan difundir este video a más personas, pueden hacer este evangelismo a través de este medio de comunicación, puedes darle, incluso difundirlo a través de tus redes sociales. Entonces eso es algo que va a servir mucho para el cuerpo de Cristo, el difundir este mensaje de salvación. Y si te ha sido de ayuda para ti, puedes compartirlo y puedes difundirlo dándole like. Entonces puedes suscribirte al canal, dale ahí en la manita arriba para que puedas difundir este mensaje a más personas. Entonces, bueno, pues vamos hoy a empezar ahorita con la oración. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé este entendimiento, que nos dé su Espíritu para poder comprender y discernir la palabra de Dios mejor. Entonces les invitamos a todos los que nos estén escuchando a que también ustedes pongan en este momento esa dedicación al Espíritu de Dios. Entonces vamos a hacer la oración, los invitamos a que cierren sus ojos y concentren su mente en Cristo Jesús. Señor Dios, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en este momento, Señor, porque estamos dedicando este tiempo, este momento hacia ti. Señor, te pedimos que este mensaje que hoy vamos a aprender sea para esta edificación del cuerpo de Cristo, para la iglesia, Señor, para que podamos entender mejor tus principios, Señor, para que podamos nosotros hacer tu voluntad conforme a lo que tú nos has escrito en la palabra de Dios. Yo te pido, dirígenos a cada uno de nosotros, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Redarguye y que este tema sirva para muchas personas, de los que nos van a estar escuchando, Señor, de aquella persona que está sufrida, precisamente aquella persona que ya no tiene ganas de vivir, aquella persona que ya no quiere seguir adelante con su vida porque tiene un vacío existencial, Señor, y no puede llenarlo con nada. Y hoy vamos a tratar ese tema, Señor, para que tú a través de tu palabra penetres en su corazón y puedas darles entendimiento y llenarlo de paz y de esa alegría que solamente tú puedes dar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Toca este corazón que está dispuesto hoy a escuchar tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Bueno, pues presentamos aquí a las hermanas que están aquí con nosotros. Tenemos a la hermana Amelia, que está con nosotros. Hoy va a estar también dando un punto de vista acerca de la felicidad. Hermana, quiere saludar a los oyentes. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, va muy bien. Hermana Vania, ¿quiere saludar? ¿Quiere dar algún mensaje a los que nos están escuchando en este momento? Bueno, bendiciones, hermanos, Dios los bendice. Pues bueno, que este estudio sea para edificación para todos los que escuchen este mensaje. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar entonces, hermanos. El tema que hoy vamos a estar tratando es precisamente la felicidad. A grandes rasgos lo que vamos a estar tratando, entonces pues hoy vamos a estar tocando el tema de la felicidad. Muchas personas, ese es el punto, ¿no? No saben cómo realmente ser felices, y para lo que para unos es felicidad, para otros es tristeza. Entonces realmente, ¿quién nos puede decir qué es realmente la felicidad? Pues solamente el creador del universo. Es el único que nos puede dar una connotación realmente de lo que es la felicidad. Y por eso vamos a estar escudriñando a través de algunos pasajes bíblicos para que también ustedes nos estén pues siguiendo a lo largo de esta transmisión. Entonces vamos a estar tocando el tema de la felicidad. Bueno, yo quiero entonces para esto que las hermanas nos opinen qué es para ellas o lo que sería el tema de la felicidad. Así como ellas lo perciben, ¿qué sería el tema de la felicidad para ustedes? Bueno, la felicidad se puede dividir en diferentes circunstancias, dependiendo de la persona y de la percepción de la persona o de lo que lo haga sentir bien. Pero la verdadera felicidad sabemos que proviene de Dios. Dios es el que produce en nosotros
el verdadero contentamiento o la verdadera plenitud. Porque aunque a veces para nosotros todo esté bien, si no está Dios, no vamos a poder disfrutar de las cosas que tengamos, sean pocas o sean muchas. Entonces la verdadera felicidad proviene de parte de Dios. Es eso que nos incentiva en momentos tristes o precisamente en momentos buenos, pero siempre fijándonos que nuestra mirada esté puesta precisamente en eso, en que Jesucristo es nuestra plenitud y nuestra felicidad. Ok, eso es lo que en este caso tú lo percibes de esta manera, hermana Amelia, de esa forma. Sí, así es. Muy bien. Hermana Vania, ¿tiene usted alguna idea de lo que es la felicidad o cómo la concibe? Sí, bueno, pues yo así veo, ¿no? Que la felicidad puede ser dos, la felicidad del mundo y de Dios. La felicidad del mundo pues viene de que pues con cosas vanas, ¿no? Materiales, puede ser con la felicidad, bueno, se engaña a la gente con esas cosas, ¿no? Y la felicidad de Dios pues es diferente porque Dios dice que no aflige aflicción. Entonces, bueno, yo sé que hay varios versículos y que ahorita los vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, tú entonces comentabas de que quiere decir que puede que haya otra felicidad. O sea, de acuerdo a lo que estamos diciendo ahorita, por decir, hay personas que dicen el dinero te da la felicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el mundo así lo ve, ¿no? O sea, personas que a lo mejor no conocen de Dios, ellas piensan que a lo mejor el dinero, las cosas materiales es la felicidad. Hay veces que hasta parejas, y eso pues eso es vano, eso no es así. Bueno, así lo ven ellos, porque pues no tienen pues no tienen a Dios, no conocen la palabra, ¿no? Pero bueno, con Dios es diferente. Entonces hay muchas personas que pueden decir que el dinero es la felicidad, por ser uno de los tantos. Otros dirán que el ir a conocer el mundo es su felicidad, ¿no? Hay personas que pues a lo mejor estudian, trabajan y lo que están recibiendo a veces ni siquiera es para tener un patrimonio, a veces se lo gastan en viajes, conociendo culturas, lugares. Y para ellos, de hecho, no es amontonar, ¿no? Para ellos es decir, prefiero conocer el mundo entero que estar a lo mejor tener un patrimonio en el cual yo esté, ¿no? Entonces, pues sí, vemos que de alguna manera podemos decir que para ciertas personas la felicidad la consigue de una manera o de otra, ¿no? Pero vamos a ver un poquito, iniciando con una cita bíblica del libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27, en la cual el Señor Jesús, primeramente que nada, para que podamos nosotros tener felicidad, tenemos primeramente que tener paz también, porque nadie puede estar feliz si está inquieto, si está angustiado, si tiene tristeza, si no hay ganas de vivir. Y ahí es donde San Juan capítulo 14, versículo 7, ¿sí? Ahí si usted tiene también pluma, tiene papel, apunte las citas bíblicas para que más con calma, ¿verdad?, pueda usted estar leyendo la escritura y viendo todo lo que estamos en este momento tocando. Entonces, vamos a ver qué dice esta cita bíblica. El libro de San Juan 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ahí podemos ver esto. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y después, continuando en esa misma cita, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios? Entonces, quiere decir que hay una paz que Él da y hay una paz que el mundo da. Y lo está diciendo la palabra de Dios. Dice: yo la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ahí sí podemos ver que hay una paz que efectivamente se cataloga como eso, como paz, pero no es la que Dios da. Ahí en ese punto, ¿qué pueden ustedes decir? ¿Hay una paz que realmente no proviene de Dios? Bueno, lo dice la palabra, pero yo quiero saber qué opinan ustedes. Sí, sí hay una paz que da el mundo, pero es corta, es acortada, dependiendo de por ejemplo, no sé si alguien quiere un coche, ¿no?
Ajá. y se lo compra. Y después de eso, no sé, pasan 5 o 6 días y ya lo que le duró el gusto, por decirlo así, o la paz, y ya después, ¿qué pasa? O sea, ya después hasta ahí se quedó. Pero en la otra parte, bueno, en la contraparte, en la parte de Dios, se menciona que Él la da de una manera diferente y que no turba el corazón. O sea que a pesar de que vas a tener situaciones difíciles, vas a estar tranquilo. Amén. Y esa es la diferencia. O sea que entonces la paz del mundo podremos decir que se da conforme a las circunstancias. Exacto. Y hay un versículo bíblico en el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 8. Podemos ir para allá en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 1:8. Y es por eso que Jesús nos decía en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y por qué lo decía? Dice Eclesiastés 1 versículo 8. Amén. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice ahí la palabra de Dios, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Esto es lo que ahorita comentábamos, de que nosotros muchas veces podemos tener ese carro último modelo y puede ser feliz, pero lo que dice la palabra de Dios es que todas estas cosas son fatigosas, más lo que el hombre puede expresar, porque cuando tú no tienes ese carro nuevo, tú dices, una vez yo tuviera ese carro nuevo, yo sería feliz. Pero cuando tú lo alcanzas, resulta que empieza otra vez a generarse un vacío y a lo mejor tú vas a decir, pero el carro del vecino está más bonito, es más caro, mira, no tiene el equipo que tiene el mío. Y entonces ahí es donde entra lo siguiente, que dice el versículo 8, dice, muchas cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, y nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Esto lo estamos hablando del contexto material. Ahorita estamos poniendo un ejemplo de las cosas materiales, como lo que es un vehículo, las posesiones económicas, la ropa. Entonces, lo que dice la Biblia, lo que establece la palabra de Dios es que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Bueno, yo lo estoy dando en el punto de vista material, como lo estábamos hablando. Y decíamos que la paz que Dios da, esa es la que no depende de circunstancias. No es si tu carro es nuevo, no es si tu carro es lujoso o ni siquiera tienes carro. De hecho, la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que el apóstol Pablo, juntamente con Silas, estaban ellos cantando dentro de la cárcel. ¿Y quién podría entender que eso podría hacerse cuando te está viniendo un problema tan grande como estar dentro de una cárcel? Eso es lo que podemos ver en la práctica, que realmente Dios es capaz de hacer, dar un gozo por encima de todas las cosas. Ahora, yo quiero darles a ustedes ahora, hermanas, que ustedes me platiquen, ¿qué pasa por decir? Quiero ponerles el ejemplo del caso, no solamente de las cosas materiales, sino por decir ahora con esa, ¿qué le faltaba a la mujer esa del pozo de Jacob? Pues le faltaba la presencia de Dios, ¿no? Porque Él es el único que puede llenar todo ese vacío. Y a diferencia de lo que decíamos ahorita, las cosas materiales, ¿con qué quería llenar ella su vacío que tenía? Con los hombres. Con los hombres. Ay, porque luego a veces decíamos, ¿verdad? Los hombres o son mujeriegos, o las mujeres son ¿qué? Mujerigas. No hay nombre para eso, ¿verdad? Para las mujeres no habrá un nombre. Sí. Hermana Melena, ¿habrá un nombre? Algo que las categorice, no sé, algo. Pues ¿Qué sí, le podemos pues decir a la que mujer? sean igual, ¿no? Como las ojo alegres. ¿Ojo alegres? Ojo alegres podría ser. Ajá. ¿Como ojo alegres? Bueno, pero al final de cuentas, si nos vamos a la historia del pozo de Jacob, ¿qué notamos entonces cuando Jesús se acerca a ella? ¿Qué le pide? Le pide agua. Le pide agua. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Usted recuerda? No sé si se acuerda de eso. Después de que le pide el agua, le dice que traiga a su marido. O que dónde está su marido, ¿no? Bueno, primero que nada le dice, mujer, dame de beber. Y le dice, pero oye, yo soy samaritana, tú eres judío. Y los samaritanos y los judíos no se llevan. Y ahí es cuando decíamos, ¿no? A veces también uno de los impedimentos por lo cual no podemos venir a Cristo es porque a veces tú dices, no, tú eres de esta religión, yo soy de la otra religión, o yo no creo en Dios,
o tú sí crees en Dios, y había una separación. Pero lo cierto es que la mujer samaritana tenía un vacío, independientemente si fuera de Samaria, o fuera de otra región, o fuera judía incluso. Tenía un vacío ahí, pero lo que ella le dice a Jesús es: me sorprende que tú me estés pidiendo algo, ya que no nos llevamos. Y en lo siguiente, Jesús le dice, usted recordará qué les dice, qué le dice el Señor a la mujer. Que no sé si le dice que si tú supieras quién soy yo, que el que te pide del agua. Ajá, uh-huh. Sí, que le dice entonces: si tú supieras quién te está pidiendo beber, al contrario, tú me pedirías de esa agua. O sea, yo te estoy diciendo a ti más que nada porque quiero entablar esa conversación, quiero entrar en esa confianza contigo, en esa intimidad contigo. Pero lo cierto es que Dios no necesita nada de nosotros. Y es que a veces las personas, nosotros decimos: yo no necesito nada de Dios porque yo tengo todas las cosas que yo quiero. Hay muchas personas que tienen dinero, que tienen las posesiones, pueden viajar, pueden irse a muchos lugares del mundo. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis: sin embargo, tú eres un pobre, ciego, desventurado y estás desnudo. Entonces, lo que Dios está hablando de que nosotros, independientemente que tengamos las cosas materiales o que no las tengamos, nosotros tenemos un vacío espiritual que solamente Dios puede llenar. Y Jesús le dice entonces: mujer, tú no sabes ni quién te está pidiendo de beber, pero si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías de esa agua y él te la daría, y no tendrías, ¿qué dice ahí? ¿Se acuerda de la cita? Sí, jamás. No tendría sed jamás. Y bueno, ahí le deja como un poco claro decir: bueno, ¿y tú quién eres, no? Para que me digas que yo no voy a volver a tener sed. Se refería a ese vacío espiritual que muchas veces las personas tienen por la falta de Dios. Pero después de eso, ¿qué sucede en la historia? ¿Ustedes recuerdan, hermanas, qué sucede en la historia después de eso? Le dijo que le diera entonces de esa agua, ¿no? Así es, le pide entonces: Señor, dame de esa agua. Y ahí entramos a otro punto. ¿Qué pasa después? Que le pregunta dónde está su marido. Sí, ahí empieza. Ahí empieza la cuestión. Tú, los que nos están escuchando, muchas veces dicen: yo quiero ser feliz, yo quiero, si Dios es la felicidad, pues yo quiero tener esa felicidad, quiero tener ese milagro. Pero ahí es donde viene Cristo y te dice: bueno, pero entremos en orden. Ahí es donde empezamos a ver ahora qué es lo que está pasando contigo. Y entonces Jesús le dice a la mujer: tráete, ahora sí, empieza por el marido, ¿no? Le dice, ¿usted recuerda cómo le dijo? Sí, que llevara a su Sí, marido. le dice, tráete a tu marido. ¿Y qué le dice la mujer? Gracias a Dios, ¿verdad? Que ahí sí la mujer no fue mentirosa, ¿verdad? Porque pudo haberle dicho, se fue de viaje, ¿no? Con tal de ocultar las cosas. Entonces, ¿qué le dice? Que no estaba casada. Dice: no tengo marido, no estoy casada. Y entonces Jesús le dice: bien has dicho, o sea, no has mentido, qué bueno que reconoces. Entonces él se abre, ¿no? Jesús se abre con ella y le dice: porque 5 maridos has tenido y con el que estás No estoy yo. tampoco es tu marido. Y eso habla de que cuando hablamos de una inestabilidad, quiere decir que la mujer iba a querer seguir saciando su vacío espiritual, buscando a otra persona que pudiera llenar ese vacío. Y es como pasa, por decir, en el caso de las mujeres, cuando el hombre no las valora, no las quiere, las engaña, y sin embargo ellas sienten que no tienen valor y están aguantando todo este tipo de situaciones, sabiendo que el hombre no las está valorando. Pero ellas, a pesar de que son engañadas, maltratadas, ellas creen que es lo único que tienen en la vida y que su vida está plasmada en aquella persona o en aquella pareja. Eso también pasa con los hombres, no nada más es una situación de las mujeres. Pero, ¿por qué nos lleva esto? ¿Podemos ver por qué nos lleva esto otra vez? Por el vacío, ¿no? Por el vacío que tenemos. Por el vacío que tenemos. Por eso es que no tenemos valor en nosotros mismos, porque no hemos visto el potencial que Dios puede hacer con nosotros. Entonces, en el caso de la mujer, no era lo material lo que ella la tenía atada a este mundo, eran los hombres, porque ella había puesto su mirada
en las cosas de, en este caso, de la creación, por en este caso los hombres, ¿no? Pero el problema era, nuevamente, radicaba en que ella no tenía el agua viva. Ella no tenía el agua viva, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces, de hecho, aquí en San Juan 4:13, es cuando Jesús le respondió. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. amén, amén, ahí está, es exactamente, es el concepto nuevamente lo que decíamos de la mujer del pozo de Jacob. Entonces le dice nuevamente el versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, dijo cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. ¿Un alcohólico podría entrar en esa situación? ¿Un drogadicto podría entrar en esta situación? Sí, ¿Un homosexual podría entrar en esta situación? también. Entonces decía: cualquiera que bebiere de esta agua, dice ahí del mundo, porque está hablando así, dice, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de la del pozo, de la del mundo, el dinero, la fama, el poder, dice ahí, volverá a tener sed, va a querer más. El que tiene dinero va a querer más dinero. Como dices tú, no se sacia, ¿no? El ojo no se sacia de él. sacia. Exactamente. Y el versículo 14 nos vuelve a hablar la felicidad que Él da, la paz que Él da. Más el que bebiere del agua que yo le daré, y lo dice muy claro Dios, porque a veces, hermanos, queremos buscar nuestra sanidad espiritual o mental, y a veces buscamos libros de superación personal, y a veces vamos a cursos de superación personal y de motivadores, y por ahí decíamos: y únete a los optimistas, y tantas cosas. Otros agarran y buscan el Feng Shui, y acomodan las plantas de tal manera para que les llegue la vibra, para que haya un lugar con mejores energías, y un montón de cosas. Pero lo que se niegan en este caso a recibir, el versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré. Eso decía Jesús: yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, bueno, ahí estamos viendo toda esta palabra lo dijo el Señor Jesús, el creador del universo. Dice la palabra que por él subsisten todas las cosas, y que sin él nada de lo que fue creado es creado. O sea, entonces, él lo está diciendo, él sabe lo que dice. Entonces quiere decir que hay una felicidad falsa, y una felicidad momentánea, y una felicidad que es verdadera y que es eterna, ¿sí? En el caso ahí decíamos, ya ahorita vimos el caso del dinero. Vimos al joven rico, recordamos también la historia del joven rico. Ahí en el joven rico, ¿qué podemos decir? Ahí aparentemente decía que amaba a Dios, ¿no? Sí, es Lucas 18:22. A ver, vamos a ver entonces ahí la historia del joven rico. Porque muchas personas también piensan, dicen amo a Dios, pero muchas veces con los hechos se niega, ¿no? 18, ¿no? Porque de ahí empieza un hombre. Vamos a ver la historia de Lucas, sí. Sí. Ok, vamos a ver la historia de Lucas. En el 18. Muy bien. Vamos a grandes rasgos, vamos a ponerlo desde el versículo 22, ¿no? Dice: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Porque le dijo: Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo ir al cielo? Y él dijo: pues yo he obedecido los mandamientos de la ley de Dios. Pero Jesús le dice en el versículo 22, Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, versículo 23 dice: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y dice el versículo 24: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 25 dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Mira nada más, ¿no? Como diciendo, pues también nosotros tenemos nuestro guardadito y nos vamos a quedar fuera del reino de Dios, ¿no? Bueno, ahí, ¿qué me pueden decir ustedes, hermanos? Pues, bueno, pues pues sí, o sea que aquí el joven rico no quería, tenía tanto amor al dinero que pues no quería deshacerse, porque desde que el momento que Dios le pide que venda todo lo que tiene y que se lo dé a los pobres, pues desde ahí se entristeció, o sea, entristeció su corazón. Ahí pues habla de que su confianza o sus ojos, todo estaba puesto en el dinero, y pues para él era esa felicidad, ¿no? Entonces imagínate que, como dicen aquí, que era un hombre muy rico, y pues sí, para él era difícil deshacerse de todo, ¿no? Pero ahí no tenía esa fe, porque si él hubiera tenido esa fe y le hubiera creído a Jesús, él hubiera pues creído, aunque no se hubiera visto nada, él hubiera seguido a Jesús, pero Dios tenía muchas cosas más ricas para él, porque para empezar pues tenía la vida eterna. Para él no era una promesa o una riqueza que dijo, deja todo, pero yo te voy a dar algo mejor. Pero él a lo mejor en ese momento no usó esa fe, no, como que no creyó, ¿no? O sea, él su mirada luego estaba puesta en las riquezas. Entonces, bueno, yo así lo veo de esa manera. Que muchas veces dice la palabra, no amemos nada más De dice labios. de labios, ¿no? Sí, o de lengua, sino De de hecho y en verdad. Y ahí en ese aspecto, hermana Amelia, ¿qué nos puede decir de hecho y en verdad? ¿Por qué dice no amarnos solamente de lengua? Porque lo tienes que comprobar. Lo tienes que comprobar. O sea, me estás diciendo que tengo que tener hechos para poder comprobar que yo lo amo. Claro. Y como por ejemplo, en la congregación, ¿qué podría ser? Pues un ejemplo podría ser que, no sé, supongamos que asignan alguna tarea, ¿no? En especial. Ajá. Pues pongámoslo en el ejemplo de los obreros, por decirlo así. Ajá. Que te asignen lavar un baño o Ok. limpiar. Si tú amas al Señor, Vamos a dejar claro, los obreros para los nuevos, los obreros, de acuerdo a la palabra de Dios, son personas que sirven dentro de la obra de Dios, o la congregación o la iglesia, como mucha gente lo conoce. Son personas que quizás están encargadas para ayudar, para que las personas entren a la iglesia, les preguntan cómo les va, cómo se llaman, y como ahorita decía la hermana Amelia, en algunas ocasiones se les dejan tareas de diversas formas, de diferentes formas, actividades. Dentro de ellas, decías tú el ejemplo. por ejemplo, de la limpieza. Ajá. Si tú amas a Dios, en hecho y en verdad se va a comprobar que tú hasta en la limpieza lo hagas con amor. O sea, por ejemplo, y se puede dar en otro servicio, o sea, por ejemplo, en la danza. Si tú llegas y aunque supieras todos los pasos, pero no lo estás haciendo con ese servicio, con ese amor, y en hecho, o sea, porque cuando tú haces las cosas en hecho es porque estás convencido de lo que estás haciendo. Claro. Y porque anteriormente, o sea, ya tuviste un conocimiento previo y lo estás aplicando. Pero si realmente tú no tienes esos hechos, pues te engañas. Fue lo que le pasó al joven, se engañó, porque él creyó que cumpliendo la ley, que manteniéndose como que al margen, las cosas iban a estar bien, pero engañó su corazón, porque al final del día su corazón no le pertenecía a Dios. A pesar de que decía que cumplía la ley, sus hechos, cuando él en verdad le manda hacer algo, por ejemplo esto que le dice, deja todo, no lo dejó porque estaba engañado, porque su corazón se había entrelazado más pues en sus riquezas, y cuando se llegó el momento de comprobar si era real o no su fe, pues se dio cuenta que no era real. Se dio cuenta que sus riquezas estaban encarnadas hasta sus huesos. ¿Y cómo se encarnan esas riquezas tanto en sus huesos de él? Pues porque trabajó en ellas, ¿no? Trabajó en ellas. Ejemplo. Pues normalmente cuando tú quieres algo, pues te esfuerzas. O sea, en el caso de él para las riquezas, pues tuvo que haber trabajado, tuvo que, pues no sé si tenía algún negocio, invertir en él, estar ahí atento, estar trabajando de día, de noche, lo que fuera, Exacto. para poder cumplir o llegar a la meta que él tenía, ¿no? Que era pues de rico. Así es. O sea que hablamos de que nuestra vida muchas veces, en aquellas cosas que nos interesan o que nos apasionamos, dejamos todo, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro cansancio y nuestra salud muchas veces. A veces nos dañamos la salud por cosas que Jesús decía en el libro de... no me recuerdo.
Mm, sí, en el libro de Mateo 16:25, libro de Mateo 16:25, nos dice el Señor aquí, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces ahorita yo quiero enfatizar mucho sobre este tema ahorita que estábamos hablando, porque entonces quiere decir que este joven rico, no sé, podríamos decir que era pura faramalla, ¿no? Y habrá obreros de faramalla. Sí. ¿Y cómo será un obrero de faramalla? Pues que pues su corazón no está puesto, ¿no? En Dios, porque en el Pero momento, ajá. pues sí, porque en el momento en que se le realice o se le ponga a hacer algo, una actividad, pues va a protestar, ¿no? Ujú. Bueno, después, Ejemplo, tú decías una actividad, Meli. Ajá, o sea, por ejemplo, normalmente los seres humanos reflejamos todo por medio pues del ánimo, de la manera en la que hacemos las cosas. O sea, y por ejemplo, si alguien está disgustado pero no lo dice, lo va a reflejar. O sea, en algún momento su cuerpo va a tener que tener algún reflejo o alguna característica de ello. O sea, por ejemplo, en el caso de la limpieza, ¿no? O sea, hay aparte de la humildad, del hecho de que tú pues digas, yo también tengo que servir, yo también tengo que hacer el aseo. No tan, a veces, es que yo siento que a veces lo llegamos como a ver como humillante, pero por el contrario, eso es una bendición que tú estés sirviendo de cualquier manera, pero que estés sirviendo. Y obviamente que tenemos que empezar haciendo cosas a veces pues que se ven desagradables, pero no son desagradables, para ir fortaleciendo esa humildad, porque si llegas a un lugar y luego te metes así, pues a lo grande, por decirlo de esa manera, nunca desarrollaste esa humildad. Y si desde lo pequeño se ve que eres humilde, que vas avanzando, pues obviamente que cuando ya estés en un cargo mayor, pues no te vas a hacer soberbio, pero si ya desde ahí te haces soberbio, ya empieza una barrera que te limita, y no precisamente que te limite Dios, sino que te limitas tú. O sea que, por decir en este caso, hasta incluso hablamos un poquito de la palabra. Dios dice que no pongamos a alguien que sea un neófito, ¿no? Un poco experimentado, porque se puede ensoberbecer, ¿no? Y decíamos a veces, por eso dice que los diáconos incluso también tienen que ser probados, ¿no? O sea, de estar de la mano derecha del pastor, de repente los van a mandar precisamente a lavar los baños. Y cuando un diácono o un servidor no está preparado, no tiene un corazón de servidor, pues va a decir como si yo estaba en los reflectores, como si yo estaba en los puestos, no sé, junto al pastor, ahora pues resulta que me han denigrado, ¿no? Y también hay que entender, porque no siempre es prueba, ¿no? A veces es porque precisamente, decíamos, eres infiel en las cosas a Dios, ¿no? Por decir, en el caso de los obreros, a veces ya no quieren dar su tiempo, ya no quieren dar su esfuerzo, hacen las cosas de una mala gana, como ahorita comentaba la hermana Amelia. Entonces, todo eso indica que ya, decíamos ahorita, los servidores de faramalla, ¿no? O sea, que nada más yo sirvo cuando esté el espectáculo, cuando están las cámaras, cuando están las luces, cuando están los hermanos en Cristo. Si vinieron 2 hermanos, 3 hermanos, esto a mí me da flojera. Yo creo que no cuenten conmigo, porque la verdad, pero si viene una campaña de milagros y hay gente y entonces sí se ponen sus uniformes y su faramalla y sus reflectores, porque quieren ser reconocidos, dice la palabra, delante de los hombres, ¿no? Y dice la Biblia que ya tienen su recompensa, ¿no? Que es en este caso la fama. Pero la fama, decíamos en el Eclesiastés, dice que es vanidad de vanidades, es efímero, no sirve, ¿no? Mas sin embargo el reconocimiento delante de Dios es algo que perdura y prevalece para siempre, ¿no? Entonces, ok, obreros faramalla. ¿Qué otra cosa podríamos hablar dentro de la iglesia, ¿no? Para que tocar, incluso los que nos estén escuchando, si alguno de ellos es servidor, de alabanza, dancista, evangelista, ¿no? Podemos tocar incluso todos los ministerios, ¿no? De hecho, por decir, no sé, podríamos ver el evangelista. El de evangelista, ¿cómo puede ser un evangelista de faramalla también? Pues igual, pues hablando la palabra, aprendiendo a lo mejor probablemente los versículos, pero nada más para ser reconocidos, ¿no? Pero al final de cuentas no lo hace por amor, lo hace por ser exaltado esa persona para que se sienta bien. Puede ser, no sé, un punto. Puede ser, ¿no? ¿Verdad? U otro caso yo siento que es cuando, por ejemplo, tú vas a hablar la palabra, pero tú no tienes amor para hablar la palabra. Y yo siento que eso es algo fuerte o peligroso,
Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos, en el caso de evangelizar, de exhortar, nosotros tenemos que también tener esa templanza y ciertas características para hablar. Porque hasta la misma palabra dice, ¿no? Que porque aunque tuvieras palabra pero no tienes amor, pues no sirve. Y es bien cierto porque la palabra mata. Pero hay algo que es como, yo diría que como el colchoncito, por decirlo así, que es la parte del amor, o sea, la manera en la que tú vas a expresar, porque sí puedes llegar a dañar. Y por ejemplo, en el caso del evangelista, tú no vas a llegar y le vas a decir, te vas a ir al infierno mañana si no haces esto, o sea, no, porque a la gente, o sea, No le va a gustar. y aparte de que le guste, Ajá. la vas a dañar, porque le vas a meter miedo, y en Cristo no debemos de tener miedo, o sea, no le tenemos que servir por miedo, no tenemos que estar, hasta dentro de la iglesia, estar de que no, es que si no estoy ahí, Dios me va a castigar, porque no es así, la relación con Dios es por amor, no es por miedo. Y cuando tú empiezas a tener miedo, no has sido perfeccionado en Dios, o sea que no está Dios ahí en tu corazón. Y ahí es donde empieza el problema, o sea, porque si Dios no ha perfeccionado eso, tú no vas a hablar la palabra, primeramente, no vas a hablarla con impacto, y no porque tú tengas palabras para hacerlo, sino porque Dios no va a estar ahí. Y en segunda vas a llegar a dañar, o sea, porque imagínese que alguien llegue y quiera dar un consejo, pero te llegue gritando, hablándote mal, no lo vas a recibir, no lo recibimos. Los seres humanos a nivel sensorial no recibimos ese tipo de cosas. Nuestro cuerpo de alguna manera lo rechaza mediante, por ejemplo, hace rato le mencionaba lo de las emociones. O sea, en cuanto a las emociones, si alguien te llega hablando así, lo primero que tú haces es una barrera. Hay veces que sí te prestas, pero son contadas. Y yo siento que todos los seres humanos tenemos características diferentes. Pero en el caso de que cuando alguien llega así, o sea, usted lo mencionaba como el evangelista, o sea, si tú estás, supongamos, normalmente pues un evangelista será en la calle, tú estás trabajando ahí, y llega y te empieza a decir así, pues tú, o sea, ni siquiera vas a entender, ¿no? De alguna manera. Pero es diferente cuando tú lo manejas en una plática. Obviamente que todo manejándose bajo la voluntad de Dios y bajo su palabra, pero de esa manera, con características que Dios te tiene que equipar. Aquí, por ejemplo, sí, en un punto él tiene razón, tiene que ser por amor, ¿no? Primeramente. Pero, claro que cuando son nuevos, tú tienes que ir con con esa humildad de que, y claro, y guiada por el Espíritu Santo, porque si no está el Espíritu Santo puede ser tu carne, ¿no? También. Entonces dice la palabra de Dios que la palabra es para exhortar, para corregir, para enseñar. Entonces, cuando son nuevos, pues sí, se le va a ir dando la instrucción de la palabra y todo, ¿no? Pero cuando ya conocen la palabra, yo creo que ahí sí, de hecho la palabra dice que se tiene que exhortar cuando, por ejemplo, se viene a la mente cuando Pablo exhortó a los Gálatas y que les habló hasta de como una palabra fuerte, como es idiotas o estúpidos en otra versión. Sí. Entonces, y si imagínate, si un nuevo va a decir, ay, pero qué grosero, ¿no? Entonces, ahí también es una parte, ¿no? En la cual la gente también se puede sentir. De que, ay, pero como Pablo en ese momento, como hablaba fuertemente. Sí, es que yo me he sorprendido porque efectivamente a veces queremos, o a veces los pastores podemos agarrar y queremos ser amigable con todos, y de hecho no es así como a veces trabaja Dios. O sea, Juan el Bautista, si lo ponemos de ese lado, era un déspota de primera, porque llegaba y les decía, por decir, arrepentíos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado, y conviértanse de sus adulterios, de sus fornicaciones. Y la persona que está dispuesta, decíamos ahorita, a recibir la palabra de Dios, dice la Biblia que es sanación para sus huesos y refrigerio para su alma. Entonces la palabra, porque como no es nuestro consejo, no es nuestra palabra, es el Espíritu de Dios el que va a tocar. Ahora, donde sí estoy de acuerdo que tenemos que ver que estemos en esa templanza, por decir, aún si le hablamos a la gente fuertemente, pero que ese carácter fuerte de esa palabra recia, pero siempre esté el Espíritu de Dios guiando esa situación de regaño, si así lo quiere llamar, regaño, exhortación fuerte. Porque, ¿qué pasa? Y decíamos ahorita de un evangelista, ¿qué pasa si un evangelista va de malas? Es decir, ¿por qué a mí me dejaron una calle más que al otro evangelista? ¿O por qué no me pusieron de líder? ¿O por qué me sacaron del liderazgo? ¿No? Y entonces yo voy con esa actitud, voy a las calles a evangelizar, y entonces voy a embarrar lo que en el libro de Hebreos habla acerca de las raíces de amargura, ¿no? A lo mejor yo estoy en contra de mis líderes de la iglesia y hablo mal de ellos y voy a evangelizar así. ¿Y qué fruto podría tener de una evangelización así?
Pues no, el que va a hablar no va a ser el Espíritu Santo, va a ser la carne. La carne. Y le va a ir aconsejando conforme le fue en la feria, ¿no? No conforme el Espíritu Santo le esté indicando. Sí, incluso incentivar la fe, ¿no? El evangelista tiene que decirle, entregue su vida a Cristo. Es que trabajo todo. Imagínate, el evangelista de Faramaya diría, lo entiendo, ¿no? Pues entonces vaya a hacer su trabajo usted. Y entonces este evangelista se olvida que la prioridad en esta tierra es Dios. Entonces ahí sí hablamos, entonces entender que la templanza son un cúmulo de emociones que Dios va a utilizar a favor del mensaje evangelístico, pero que Dios va a decidir a qué persona le va a hablar con ¿cómo podríamos decirlo? Con fuerza, con dureza, aspereza o consolación, ¿sí? O sea, hay personas que necesitan palabra bien dura y recia, y hay personas que necesitan ser consoladas. Pero ¿quién va a dar la decisión, la definición de qué se debe hacer? El Espíritu Santo. Dice la palabra que Él escudriña aún lo más profundo de Dios para poder hacer verdaderamente, dice la palabra incluso que Jehová es el que hace la herida y Él mismo venda la herida. Entonces Él puede darte un golpezazo tremendo con una palabra. Tal vez a una persona puedes decirle te vas a ir al infierno si no cambias, o vas a destruir a tu familia, te va a dejar tu esposa, y a lo mejor lo que necesitaba, gracias pastor porque me dio con todo y me molió hasta los huesos, ¿no? Entonces, gracias porque necesitaba oír eso. Y habrá otras personas que si no están dispuestas en su corazón también, pues aunque incluso utilice la palabra más dulce, no van a querer convertirse. Entonces, una cosa, más que nada aquí, de hablar de qué manera vamos a hablarle a las personas, tenemos que guiarnos bajo el Espíritu Santo, pero lo que sí es muy cierto es que el evangelista tiene que ir con una actitud de servicio a Dios por amor a su nombre y a las almas que Dios nos ha entregado, ¿no? Bueno, en el caso de evangelista. De hecho, bueno, aquí tengo por ejemplo un versículo que dice, en 1 Crónicas 28:9, dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y Él entiende todo intento de los pensamientos. Si tú los buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Sí, es lo que estamos diciendo, esta parte de los servidores, ¿no? Primera Crónicas 28:9 decías, ¿no? Uh-huh. Y dice, y tú Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y de ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos, ¿no? Y volvemos a repetir, una persona que no tiene esa paz, ese gozo, pues empieza decíamos otra vez, a tener un vacío, y aún sirviendo a Dios podría tener un vacío en la cual no va a impactar lo que está ministrando a las personas de Dios, porque decíamos la alegría, el gozo, ¿quién lo da? Es Jesús. Es Jesús, ¿no? Es el Espíritu de Dios. Decíamos en el libro aquí lo tenemos también. En el libro de Eclesiastés 5:18, y claro, el cristiano siempre tiene que llegar de forma, como decíamos, amigable, ¿no? En el sentido de dar un buen testimonio, porque si nosotros decimos que tenemos a Cristo y llegamos con cara de cocodrilo, pues imagínate, ¿no? ¿Quién nos va a creer eso? O llegamos con miedos o temblando como gelatinas a hablarle a una persona, imagínate un enfermo y tú le dices, ¿y no tendrá también cáncer? Pues imagínate, ¿no? O sea, todo el testimonio del poder de Dios lo echas por la borda, no sirve para nada. Entonces dice la palabra que el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Y dentro de eso es tener un buen ánimo, gozo, alegría, paz, tranquilidad, porque de hecho ustedes recordarán que se les llama eso, esas características. Son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo del libro de Gálatas. Por ejemplo, esos frutos del Espíritu Santo se van a reflejar en tu carácter, ¿no? Pues los frutos del Espíritu Santo te dan un carácter. Claro, ese carácter de Jesús. Jesús. Ahí es el carácter, o sea, por ejemplo, ahorita que platicábamos esa parte de la palabra, o sea, te va a dar ciertas características para que tú hables la palabra. Es bien cierto eso de que no a todos se les habla la palabra de la misma manera, o sea, la palabra es la misma, pero el carácter, por decirlo así, cambia. Pero yo siento que a veces sí podemos llegar a caer en el error de abusar de cierta manera de, ¿cómo lo podré decir?
no sé si llamarlo autoritarismo, o sea, ya de como que tú pues tengas como que cierto cargo y de ese cargo tú te agarres de cierta manera y de ahí ya tú puedas hablar con palabras pues que llegan a ser hirientes. Y me refiero a hirientes no que tú hagas algo malo y que alguien te esté corrigiendo, no, pero palabras que a veces tú puedes decir que pueden dañar y tú no te diste cuenta que dañaron. O sea, pero dañaron para mal, porque cuando la palabra de Dios viene a ti por medio del Espíritu Santo, tú aunque digas una palabra tal vez fuerte, pero no va a dañar, o sea, porque al final del día viene la palabra, pero cuando tú dices algo, ya como que de cierta manera ya tomando autoridad o basándote en lo que tú puedes decir por tener un cargo, ahí es donde yo siento que viene el error y viene el daño. Eso es a lo que yo me refería hace ratito cuando les decía esa parte, de que a veces ya tenemos algo y de ahí ya puedes decir, no, pues yo puedo hablar así. Quiero decir que estás metiendo, digamos, ya el concepto de pastores de faramaya. No. Sí, podría ser, ¿no? Bueno, sí también, Sí, pero porque- por ejemplo, y es en cualquiera, o sea, porque todos del ministerio que tenemos, o sea, podemos a veces abusar, ¿me entiende? O a veces ya de tener algo, podemos llegar pues yo le decía hace rato, a abrazar eso y decir, no, pues de aquí me ¿Y agarro. cómo saberlo ahí? Yo precisamente le decía eso del carácter, o sea, porque cuando tienes el Espíritu Santo, vas a tener un carácter conforme pues a esos frutos del Espíritu Santo. Y por ejemplo, yo siento que, le decía, cuando tú dices algo que proviene de parte de Dios, va a ser bíblico, ¿no? Obviamente. Y aparte, o sea, va a edificar, va a ser una edificación. Pero cuando tú dices algo basándote ya en como que tú estás enojado La o carne, algo así, lo que decíamos, ajá, ¿no? tú ya vas a decir algo que de cierta manera sí puede dañar, o a veces hasta que pueda como que dejar así al pueblo de Dios, medio aturdido, ¿no? O sea, de decir, ay, pues, ¿qué están diciendo? Ajá. O sea, volvemos a lo mismo del evangelista, del servidor, del obrero igual, ¿no? O sea, por eso Ajá, decíamos sí aplica en pastores. todo, sí aplica en todo. Porque pues al final del día todo es un servicio. Y le digo, o sea, de cierta manera el hecho de que a veces nosotros tengamos eso, tengamos ya como que Sí, un porque, escaloncito, sí, ya viene porque eso. decíamos, por decir, tú haces, no sé, el líder del evangelista y entonces ya siente que no lo pueden tocar, ¿no? O pones, no sé, a un líder de obreros y entonces ya antes te llamabas de cuate y todo y ahora ya no, Ajá, por ejemplo le digo, o sea, puedes decir palabras que, que te pueden sacudir, ¿no? Yo siento que hay palabras que a veces nos quedan muy grabadas, pero uno dice, pero ¿por qué lo dijo, no? O sea, ¿por qué? Como por ejemplo, Mire, a mí me viene un caso, bueno, una palabra que a mí se me quedó muy grabada, que escuché durante esta semana, precisamente. Y te la voy a decir textual, Ajá. textual así textual. Si Dios si Dios nos quita, pues a nosotros nos quita, pero ustedes ¿qué les va a pasar? a ver otra vez, o sea, Ajá. si Dios, Como sea, ajá. diciendo así tal cual. Como sea, pues Dios nos quita o nos acomoda en otro lugar, Ajá. pero ustedes ¿qué? Ajá. Y yo siento que ahí ya no fue de parte de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, tú ¿cómo vas a decir esa parte al pueblo de Dios? De que no, pues si Dios quiere a nosotros nos acomoda y nos pone así y así, pero ustedes ¿qué? Ustedes ya pues ya se perdieron. Y no puedes dar por hecho algo así. Bueno, lo que pasa que, por cierto, vuelvo a que si das ese punto de vista, nos basamos en lo que dice el libro de Romanos, ¿no? Que dice lo siguiente. Libro de Romanos, capítulo 14, versículo. Lo que pasa es que hay una pasaje en la Biblia que dice que incluso el pueblo incluso tiene los pastores que merecen. O sea, hay pueblo duro, recio, que necesita pastores muy recios y muy duros, incluso hasta déspotas, podríamos decirlo. Sí, precisamente porque son tan El rebeldes. corazón duro. Pero, por ejemplo, yo diría de esta manera, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pienso que con las personas, Uh-huh. al principio sí tenemos que... Bueno, yo siento que vamos por niveles. Obviamente Ajá, que al principio claro, no vas a llegar así y vas es. a regañar a alguien Sí, horrible definitiva. y Bueno. lo vas a tirar al suelo, no lo vas a ir, ¿no? Ajá. O sea, no, obviamente que tú vas, es que edificando, por decirlo de esa manera, o sea, al principio, ¿no? O sea, si tú quieres manejar algún tema que es medio delicado o algo que pues ya se está saliendo del control, lo puedes, yo siento que no te vas a esperar al nivel 10 de ya que estés bien enojado o así, ¿no? Pero puedes llegar y puedes mostrar, no sé, un plan o algo que edifique precisamente, algo que precisamente se vea de esa manera edificante. No sé si yo,
Si yo, por ejemplo, yo en el Ministerio de la Danza, ¿no? Si yo veo que algo está fallando, que algo está así, yo no voy a llegar y no quiero las cosas así, y es que vean, y es que esto no es así. No, o sea, no. Primero propondría algo y de ahí ya partiría a ver si eso está funcionando o no. Ya cuando yo vea que las cosas realmente no salieron conforme a ese plan, pues ya póngale que si ya se le mete pues el hecho de un regaño o algo de esa manera. ¿Qué pasaría si, por decir, en el caso, por cierto, de lo que tú estás comentando, en el caso del Ministerio de la Danza, y qué pasaría, por decir, vamos a poner el reglamento, ¿no? El reglamento, en este caso, algunos puntos del reglamento que está vigente en la iglesia. Por ejemplo, dentro de ellas hay reglas como, por decir, los listones estén limpios, el uniforme esté, no sé, en las buenas condiciones. ¿Qué otra cosa podrías decir del reglamento, por cierto, para tocar unos puntos? Pues en el caso del carácter. El carácter, que lo hagan de buena que lo hagan gana, de corazón. o sea, Por ejemplo, contentos. que no te estés peleando en la iglesia. O que no te estés ¿Y qué pasaría cuando, por decir, tú llegas y les dices, por decir, en el caso de los listones, ¿no? Lávenlos así, y tú ves que pasa y lo mismo, 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 y tú ves que no solamente es 1, 2, 3 elementos, sino ya prácticamente todos los elementos, y tú das lo mejor de ti, y ves que a los otros les vale. Y entonces tú, ¿qué dirías en ese sentido? Por decir, ¿cómo sería tu exhortación? Pues le digo, ahí empezaría, por ejemplo, el plan. O sea, el hecho de que yo llegue y proponga algo, ¿no? Nos podemos organizar de esta manera, podemos hacer esto. Ya cuando veo que esto no funciona, ¿Qué sucedería? ahí ya empieza la parte fuerte, ¿no? El hecho de decir, pues tenemos que, ahí literal el reglamento, o sea, el reglamento sería que Sancio, o sea, exacto. Y si todos están incumpliendo el reglamento y en un momento ese reglamento se tiene que hacer valer, ¿qué pasaría con tu grupo? Si todos estuvieran incumpliendo, Sí. pues se tiene que levantar. Pero digo, bueno, o sea, hablando en el punto de que no hay esa conciencia. Pero, exacto, exactamente lo que usted acaba de decir. Si no hay una conciencia, yo tengo que seguir sirviendo a Dios. Tú lo dices, ajá. Exactamente. Pero si Dios me dijera, ¿sabes qué? Pues te sacamos de ahí, pues me voy. ¿Qué, perdón? O sea, te quitamos de ahí. Ah, sí. Pero ya ¿Pero cuando, quién te quita? Dios. Pero Exacto. ya cuando realmente yo ya haya propuesto algo y haya hecho estrategias o cosas Claro. así, no llegando y imponiendo y así se va. No, o sea, no, porque así las cosas no funcionan. Al contrario, Ajá. yo voy a dañar. Claro. Pero tú decías, por decir ahorita, porque decíamos vamos a ir subiendo de nivel, ¿no? O sea, tú hablas de un reglamento. Ajá, exacto. Que ya está estableciendo cosas, o sea, no es de que tú estés voceando cada rato, o sea, hay un reglamento que dicen tienes que cumplir con estas características, por decir otra situación es no faltar, por decir, ¿no? Entonces tú ves a personas que llega un momento en que ya les vale, o sea, por decir, falté por esto, ¿por qué? Porque me encontré a mi tía y falté, y llega un momento en que va haciendo esto más y progresivamente, como lo que pasó con Moisés, por decir, dice la palabra un poco levadura, leuda toda la masa, y en el caso, por decir, de él, Datán, por decir, este personaje que hablamos de rebelión en el pueblo, fue uno solo, y de ahí empieza a rebelar a todos, total que llega ya el corazón malvado también de todo el pueblo, porque Dios conocía, y en esa ocasión fue cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Deja que los acabe, o sea, Dios mismo le dijo, deja que los acabe, y a ti te pondré un pueblo más fuerte y mejor. Entonces, o sea, ¿por qué lo hace Dios? ¿Acaso Dios no había tenido paciencia de ellos? Sí, mucha paciencia, y sin embargo ellos no dieron, o sea, incluso hay un versículo bíblico, y tocando un poquito lo que decíamos de Romanos, por decir el que dice el siervo, por decir que sirve a Dios con todo su corazón y aún fallara, dice Romanos 14, versículo 7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. O sea, lo que decíamos, se supone que todo servidor, toda persona que sirve a Dios en la iglesia, en la congregación, tiene que vivir para Dios, no para él mismo, o sea, no para su ego, no para su soberbia, sino para servir para Dios. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y dice el versículo 10, por decir aquí abajo, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, dice ahí la palabra, que menosprecias, ¿sí?, a tu hermano, porque todos comparecemos delante del tribunal de Cristo. Está. Y dice el versículo, dice el 13, ¿no? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien
decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, por si decíamos ahorita que ¿quién es el que decide cómo se mueven las piezas del juego? Dios. Dios, siempre y cuando nosotros estemos en la voluntad de Dios. Es decir, como decíamos del pastor, como comentabas, por decir, si el pastor en un momento ya hace su trabajo con pesadez, o sea, decir, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? Y luego para ver estos ingratos, entonces ya estamos hablando que ya perdió su ministerio pastoral que Dios le dio. Sí, o perdió el enfoque, ¿no? Porque Ajá. nosotros sabemos que, o sea, cualquier servicio que hagamos es para Dios, o sea, no tenemos que ver al ser humano. Así es. Es para Dios, o sea, nosotros somos esclavos de Dios, literal. Así es. Y pues la parte de, pues, de las personas, pues ya es como un extra, ¿no? Pero en sí, o sea, el servicio que hacemos es literal Es para para Dios. Dios, así es. O sea, el trabajo es para Dios. Ajá, y otra de las cosas también que decíamos, porque decíamos ahorita, oye, pero la palabra de Dios nunca va a traer una desgracia a la persona. Sí. Pero espérenme, barajéle más despacio. ¿Cómo que sí le va a traer una desgracia? Sí, depende cómo reciba la corrección. Lo dice la palabra, dice, por eso que el que recibe la corrección se trata como hijo, el que no recibe la corrección se trata como un bastardo. Y también otro de los puntos que dice la palabra, dice en el libro de Mateo, Mateo 21:43. Y mira, Pietro, que dice esto, que interesante, un poquito más enfocado a lo que estábamos hablando ahorita. Y al final de cuentas es el gozo, ¿no? Estamos hablando ahorita incluso, a pesar de que el tema de hoy estamos hablando de la verdadera felicidad, pero tiene que ver esto, porque hasta enfocado a los servidores y a todo el equipo de la iglesia, pues es eso, porque si sirven sin felicidad, pues creo que están haciendo cosas completamente equivocadas. Y yo creo que también cuando tienes amor a Dios por las cosas y lo pones a Él en primer lugar, te entra el celo, ¿no? Sí. Entra el celo de Dios, porque cuando tú ves que hay un pueblo flojo, un pueblo desobediente, un pueblo que criticó, un pueblo que falta de respeto a la autoridad, a Dios. Ajá, falta de agradecimiento, yo creo que entra el celo y ahí no te va a importar. Si yo creo que no es de que lastimes, ¿no? Yo creo que entra el celo Pelear de por que Dios. pelear por Dios, dice, oye, despierta, mira lo que estás haciendo, porque el mismo Jesús, de hecho, por ejemplo, si en el caso de Moisés, cuando también ya ves que fue una piedra de tropiezo, desesperaron a Moisés. Lo hicieron caer. Lo hicieron aparte hasta caer, porque era un pueblo de caer. que se quejaba y se quejaba y se quejaba y que mira, y todavía malagradecidos, porque Moisés pues lo sacó y que quiero esto, que quiero que carne. tocaste ese punto, sí, o sea, me viene un poquito, porque es cierto, lo hicieron caer. Ajá. O sea, y lo hicieron caer por ser tan blando. Así es. O sea, y eso pasó en otros casos anterior, por decir el rey Josías, uno antes del rey Josías también era blandingue, y también el pueblo cayó porque ese rey era blando, hasta que llegó Josías con fuerza. Y en el caso de Moisés también cayó, o sea, dice el pueblo, lo hizo pecar porque él mismo pedía, no, Señor, ten misericordia de ellos, aguántalos, pero tenemos que entender que no podemos hacer el papel de Dios, y ahí Moisés como que quiso ser más misericordioso que Dios, y nadie puede ser más misericordioso que Dios. O sea, él como que le quiso decir, Señor, creo que te estás pasando de duro, de recio, y pues Dios no se equivoca, y Dios es amoroso porque pues amaba a su siervo Moisés y le dijo, hijo, voy a tenerte que enseñar lo que va a pasar con este pueblo. Está bien, hijo, lúchale, por amor a ti lo voy a hacer, no los voy a destruir. Al final de cuentas, lo que nos dice la palabra de Dios es que esa generación sí quedó en el desierto calcinada. Así es. O sea, no se salvó. Oye, también viene la palabra que dice que con el severo te mostrarás severo. Sí, y con el col. Salmos 18:25. Sí, un versículo en la Biblia del Antiguo Testamento de Salmos 18:25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás, fíjate esto, qué interesante, le dice, ¿por qué tiene que ser uno así? Dice el 7, porque tú salvarás el pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Amén. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo devastaré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Ahí está.
Lo que decíamos, o sea, Dios a veces es gente recia, que enfrente a gente que no es para destruirla, sino lo que dice la palabra es para que se limpien. Para que regrese al camino. Sí, y otro de los puntos que estábamos diciendo ahorita del libro de Mateo, que dejamos un poquito ahí flotando, dice el versículo de Mateo 21:43, porque decíamos, la palabra en un momento me puede matar, sí, decíamos que sí, no, la palabra mata, pero ¿qué pasa cuando la palabra está con el Espíritu de Dios? ¿También te puede matar? Sí, ¿no? A ver, aquí la hermana Vaya dice que sí. En Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. A ver, ya hay algo aquí como que alerta roja. Porque dice, el reino de los cielos será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el versículo 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. No sé si podemos ver el enfoque. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que la palabra, aquel que la recibe, aun sea palabra fuerte, por eso decía, ¿saben a quién desmenuzó esta palabra? No sé si ustedes recuerdan. La palabra de Dios, ¿a quién desmenuzó? Dice un versículo bíblico, decía ahí, la piedra angular, la que ustedes desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pues a Jesús. Sí, Jesús es la piedra angular. Y dice que los fariseos desecharon la piedra angular. Y entonces, ¿qué dice la palabra ahí? Jesús, Jesús el que no tiene fallas, que es perfecto, que su palabra no tiene ninguna variación. Él es perfecto. Pero él dijo que cuando estas personas desecharon el fundamento que fue él, en ese momento dice, no fueron quebrantados. O sea, no cayeron sobre la palabra, sino la palabra cayó sobre de ellos y los mató. Eso es lo que dice. Mira, volvemos a leer el versículo. Dice, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Entonces decía, todo aquel que verdaderamente se sujetara al Hijo de Dios y a su ley, sería quebrantado. Pero el que se le opusiera a Cristo sería desmenuzado, o sea, destruido. Entonces quiere decir que sí, la palabra con el Espíritu te puede matar, pero ¿a quiénes? Al que no cree. Al que no cree. O sea, al que se resiste. Al que ya conociendo y Sí, no al que quiere. es un perverso. Sí, pues ya conociendo la palabra y no quiere cambiar. Ya Sí. conociendo la ley. La ley lo puede matar. Por eso dice la palabra de Dios que preferible no me hubieras conocido. Así es. O sea, quiere decir entonces yo puedo recibir una palabra del Espíritu de Dios y me puede matar, sí. Porque si yo no recibo, dice San Juan 3:19, ¿no? Dice, ¿cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? Porque dice que Jesús es el verbo, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Entonces la palabra de Dios se hizo carne. Entonces la palabra de Dios andaba entre nosotros. Y entonces dice, ¿cuál es la condenación? Que la palabra ande entre ti y tú deseches la luz por estar mejor en tus nieblas. Y esa es la condenación. Entonces la palabra venía con el Espíritu. O sea, Jesús, el verbo se hizo carne y la palabra se paseaba entre los hombres y a los hombres les valió. Y eso fue la gran condenación. Entonces sí, la palabra de Dios te puede destruir si tú no te quebrantas ante esa palabra. Entonces esa palabra te va a aplastar. La palabra de Dios es hermosa. De hecho, Jesús dijo que no venía a abrogar la ley, sino venía a cumplirla. Pero dice la palabra que todo aquel que muriera bajo la ley sería destruido. Y el que cumpliera la ley por la fe en Cristo, o sea, en obediencia a Cristo Jesús, se salvaría por la fe. Entonces, el gozo, decíamos ahorita nuevamente, volviendo a todo esto, toda esta vuelta que dimos, como los de Egipto, ¿verdad? 40, los de Israel, 40 años en el desierto. Pero esto nos lleva a una cosa, ¿no? Que aún incluso nosotros sirviendo en Cristo Jesús, si no lo hacemos con esa felicidad que Él da, que decíamos ahorita, es saber que venimos a esta tierra no a hacer riquezas, no a venir a ponernos metas en esta tierra, sino que de verdad tenemos que esforzarnos. Porque Dios decía que entremos por la puerta angosta
porque la puerta amplia que lleva a la perdición nos lleva al infierno. Y dice, y hay muchos caminos que para el hombre parecen rectos, pero su final es muerte. Y hoy decíamos que mucha gente se afana por el dinero, se afana por la familia, incluso se afana por las parejas. Hay gente que está pensando cuándo me va a llegar ese hombre, cuándo me va a llegar esa mujer, y la está busque y busque, pero increíblemente ni siquiera ha invitado a Cristo a morar en su corazón. O sea, ya quieren casarse, quieren tener hijos, quieren tener un palacio, pero ni siquiera han entregado su vida a Cristo Jesús. Y lo que decíamos, que Él decía que la paz que Él nos daba, el mundo no la podía dar. Y hasta incluso dentro de como decíamos ahorita, dentro de la congregación, incluso dice la palabra que hay predicadores que predican a Cristo por vanidad, que eso está ya también otra cosa, como decíamos, muy mal, ¿no? Predicadores de faramaya, también otra decíamos, ¿no? O predicadores que se enaltecen en el altar porque quieren ser reconocidos, incluso utilizan palabras sofisticadas, pero no para la edificación del pueblo, sino para que el pueblo les diga cuánto sabe, cuántos doctorados en divinidad tendrá. Entonces es una cosa que nosotros, cuando tenemos ese gozo de Dios, la meta es servir a Dios a través de nuestra vida, y que el pueblo de Dios también se inyecte de esa fe. Pero tristemente, a medida que vamos caminando hacia los últimos tiempos, pues lamentablemente dice la palabra de Dios que muchos apostatarán de la fe, escuchando enseñanzas de espíritus engañadores. Esto quiere decir, decíamos, no importa, afánate por tu vida. Si el trabajo es más importante, dale más tiempo al trabajo. Si la relación familiar está mal, dale más tiempo a la familia. Y no importa, aléjate de la presencia de Dios. Al fin de cuentas, Jesús puede esperar, ¿no? Entonces es una cosa que es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Muy bien. Bueno, pues para dar un resumen de todo lo que estuvimos hablando del gozo de Cristo Jesús, ¿qué es lo que entonces podríamos definir entonces acerca de la felicidad del mundo y la felicidad de Dios? ¿Quién quiere tomar primero la palabra? Yo al final voy a dar la conclusión que yo tengo, pero a ver, lo que esté en este caso, ahorita ustedes con lo que oímos, ¿no? O sea, ya tocamos el punto incluso que hasta dentro de la iglesia podemos nosotros estar sirviendo a Dios, como incluso hay una iglesia del libro de Apocalipsis, ¿no? Las 7 iglesias, que le dice tu arduo trabajo, ¿no? Pero que has dejado tu primer amor, increíblemente, ¿no? Le estás trabajando bien bonito, pero has dejado el amor de porque haces las obras, las cosas de Dios. Entonces ahí eso engloba también lo que estamos hablando el día de hoy, el gozo y la felicidad del hombre. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hoy concluir con la felicidad del mundo y la felicidad de Dios? Que bueno, pues que la gente, pues sabemos que no se debe de afanar por este mundo, que su mirada siempre debe de estar puesta en Dios, que dice la palabra de Dios que poner a Dios en primer lugar antes que todo, y todas las cosas serán añadidas. Y lo otro, que el amor, que la felicidad no es el amor al dinero, ni las cosas materiales, ni al salir a pasear, ni nada, porque eso es vano. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero mucha gente se va por eso, es como una distracción. Yo siento que dice, es que yo voy a salir porque me siento, porque sin querer, bueno, es que yo le hablo porque yo alguna vez yo lo viví, porque muchas veces decía, yo voy a salir porque yo me siento como que me siento vacía, me siento aburrida, y yo voy a salir, y yo sí salía a las plazas, salía aquí, salía allá, pero al final de cuentas era momentáneo, porque en ese momento era una felicidad vana, porque yo sí paseaba y todo, pero al momento de llegar a mi casa, yo me volví a sentir vacía. Entonces siento que eso es lo que pasa a mucha gente cuando no tienen a Dios. Entonces llega otra vez su vivir, ¿cómo se le puede decir? Su monotonía. Su monotonía, ajá, de vivir es lo mismo, o sea, otra vez lo mismo, llegan a lo mismo.
y su vacío llega, y como dice, el ojo no se cansa de ver, y después quieren más, y dicen, ahora me voy a comprar esto, porque a lo mejor eso va a llenar mi felicidad, y no es así. Te puedes comprar 1000 cosas, pero tu felicidad no va a llenar ese vacío. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, es cuando tú encuentras esa felicidad, como dices, encuentras ese tesoro, esa perla preciosa que es Jesús, porque dices, yo ya recorrí muchas cosas, yo ya conocí mucho, pero cuando me presentan el Evangelio, cuando me presentan a ese Dios vivo y ese Dios poderoso, entonces es cuando yo agarro y digo, de aquí soy. Y entonces es cuando yo empiezo a descubrir que Él empieza a llenar todo mi vacío, porque aunque tú tengas ¿cómo dice? Sustento y abrigo, tú tienes todo, aunque tengas frijoles o arroz, pero tú tienes la felicidad. Entonces, entonces lo demás es vano. Entonces yo ahí, pues puedo decirlo porque yo lo experimenté. Entonces, ¿qué otra cosa puedo decir? Que cuando llegamos a los pies de Cristo, pues entonces, otra vez vuelvo a repetir, Él es el que nos va a llenar todo. Aunque tú estés en un cuarto 4x4, Él es el que te va a dar la paz, el gozo. Él te va a hacer, de hecho en Eclesiastés dice que Él te va a dar hasta para disfrutar tus alimentos, dice que Él te va a dar para que tú te sacies, porque muchas veces aunque los ricos tengan todo para comer, tengan para divertirse, no se sacian, o sea, hay pleitos, no saben su comida, no la disfrutan. ¿Por qué? Porque no está el gozo. Pero nosotros que lo hemos experimentado, como les repito, aunque sea con frijolitos o arroz, o vivas en un 4x4 y a pesar de que a lo mejor no salgas a cada 8 días, estés saliendo, no, tú tienes el gozo, porque ese gozo te lo da Dios, ese gozo, o sea, no hay otra, te lo da Dios, porque lo hemos visto que los ricos tienen todo, tienen en abundancia, tienen carros 1, 2, 3 del año, tienen para comer de lo que quiera, ¿no? Y al final de cuentas lo hemos visto que ¿qué pasa? Están en drogas, ¿por qué? Porque ya vimos que el dinero no es la felicidad. De hecho, es más, o sea, igual cambian de parejas, de una pareja y 2 y 3, como lo que vimos con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Entonces, como lo vimos que tenían 5 o 6 parejas y no era feliz. Entonces, así lo vemos con los ricos, ¿no? Cambian y cuántos se divorcian y se vuelven a casar porque quieren ver o quieren experimentar que la pareja va a llenar ese vacío, y no es así, porque muchas veces aunque tú tengas la pareja y no, si no está Dios ahora sí que en medio, no es la felicidad, porque la pareja ni los hijos son la felicidad. Es un extra, ¿no? Pero en sí, la felicidad te la da Dios. Pues eso es porque, bueno, yo lo he experimentado en el caminar de Cristo y sin Cristo. Bueno, está parte de tu testimonio, ¿no? A grandes rasgos ahorita. Pero bueno, es bueno porque entonces ya tenemos aquí alguien que lo ha experimentado. De hecho, perdón, es que quería, ahorita, porque quiero, ahorita que hablé de eso de que Dios no da la felicidad, quiero dar por último un versículo que es en 1 de Timoteo 6:4. Ajá. Dice, porque de nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podemos sacar. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque, ¿qué es lo que quiere enriquecerse? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual condicionado, ¿sí es condición? Codiciando. O sea, que lo lea el pastor. Algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Sí, así es. Está aquí muy bien, muy objetivo el versículo de Timoteo. Efectivamente, ¿no? Porque a veces nosotros nos preocupamos tanto de esta vida y de las cuestiones que estamos generando, pero dice la Biblia efectivamente, el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque tú puedes dejar tus Lamborghini aquí, tus Ferrari, no te los vas a poder llevar.
De hecho, dice la palabra que eso dará testimonio en el día del juicio de que tú nunca quisiste conocer a Dios o no te esforzaste lo suficiente para conocerlo. Y el versículo 8 dice, así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. Y esto es triste, ¿no? Esto es lo que decíamos, es lo que pasó con el joven rico que hablábamos hace un momento. El versículo dice, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, o sea, hablando de que ya estaban en Cristo, ya estaban en la fe, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y eso es triste, ¿no? De ver que una persona comenzó en Cristo y se va apagando su fuego y muchas veces ese cáncer quizás empieza a entrar y hasta que termina matando el espíritu de esa persona. De hecho, también hay otro aquí, porque lo estoy viendo, dice, ese también está bueno, dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son incertas, sino en el Dios vivo, que nos da, bueno, si lo puedes, que nos da, dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mira qué cosa también, pero dice que Dios te las tiene que dar. Y como dice el libro de Mateo, cuando dice al afán y la ansiedad, dice, por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, lo que decía aquí el versículo 17, ¿no? Pongan la esperanza en ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. O sea, unas veces las puedes tener, otras veces no, aunque las trabajes. Y dice, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es una cosa que para que tengan más dinero o más bendición, tienes que ser dadivoso, ayudar a los demás, generoso. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna, ¿no? Amén. Adiós, muy bien. Muy bien, cerramos. Tú diste la parte de que de la felicidad, ¿eh? De los dos. Sí, de la conclusión. La conclusión, bueno, a ver, hermana Amelia, ¿tenemos alguna pequeña conclusión? Bueno, así a grandes rasgos, así grandes rasgos, ¿no? Breve, rápidamente, así, en sí, los que nos están escuchando, a ver. Así brevemente. Bueno, pues en el caso de la felicidad, yo siento que tú vas a alcanzar la felicidad cuando también alcances la plenitud en Dios, ¿no? Claro. Y lo vas a hacer por medio de cuánto te acerques a Dios, o sea, de cuánto leas su palabra, de cuánto lo tomes en cuenta para tu vida. Y de ahí ya todo lo demás te lo va a mandar Dios, o sea, porque dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y en Dios obviamente que no nos va a faltar nada, va a haber circunstancias como lo es en todo, buenas, malas, medias, pero siempre vamos a estar encaminados al propósito de Dios y vamos a estar en la plenitud de Dios, conociéndolo a través de su palabra, a través de servirle y de seguirnos enamorando a cada día por medio de todo lo que hagamos, porque precisamente nuestra vida tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser cristocéntrica, exactamente. que todo lo que hagamos pues le dé la gloria a Dios, y así mismo pues vamos a ser felices, porque cuando le damos la gloria a Dios, pues eso también se va a reflejar en nosotros y va a traer esa paz y esa felicidad, que es lo que nosotros tanto buscamos. El ser humano busca mucho la felicidad en muchísimas cosas, pero como sabemos, el único que por completo te va a dar la felicidad y la paz es Cristo, y es buscándolo a través de la plenitud, del servicio y del amor y la necesidad que tú tengas hacia Él, y pues muy bien, amén, gloria a Dios. Pues ahora sí que a grandes rasgos, mis hermanos, es el tema del día de hoy que estuvimos viendo. En este caso, la felicidad. El hombre quiere ser feliz, pero pues hagamos caso a la presencia y a la palabra de Dios, ¿no? Lo que Él nos ha dicho, vanidad de vanidades es la vida, y por eso nosotros tenemos que poner la mira en las cosas del cielo. Yo sé que tenemos este mundo, hermanos, tenemos este mundo lleno de tentaciones, lleno de cosas que al ojo humano, a la carne, nos pueden agradar, pero no podemos olvidarnos del que nos llamó a militar en la palabra de Dios, porque sabemos que estamos en una leve tribulación momentánea y que todo esto pasará, pero
la vida eterna que viene será precisamente, como dice la palabra de Dios, enjugará toda lágrima y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y por eso la recompensa es inmensamente grande. Entonces, tenemos que poner la mira en Dios. Todo lo que haga, ya sea en la vida secular o dentro del servicio que Dios le haya llamado, tiene que hacerlo para gloria y honra de Dios, y eso es no quejándose, haciendo las cosas con amor, ser agradecido con lo que Dios nos ha dado y llenar de esa abundancia de paz dentro de nuestros corazones. Como dijo Jesús, la paz que yo os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, pues bueno, mis hermanos, hoy hemos llegado al final de la transmisión, así que pues les recordamos ahorita que pueden estar también suscribiéndose al canal, dándole en la manita arriba, dándole like. Queremos hacer una oración ahorita por todas las personas que estuvieron o que nos van a estar escuchando posteriormente a la grabación, para que también Dios bendiga sus vidas. Y si tú en algún momento has tenido esta situación, este vacío espiritual y no las puedo llenar, a lo mejor tú eres una persona que tiene no sé, las condiciones económicas, no te falta el dinero, no te falta el alimento, pero sin embargo no tienes ganas de vivir, todos los días son iguales, cualquier problema todavía no se resuelve, pero sabemos que las circunstancias no deben de estar llevando tu vida hacia la depresión. Entonces vamos a hacer oración por todos ellos, y si tú quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, lo puedes hacer en este momento juntamente con nosotros en esta oración. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a hablar con Dios en este momento para pedir al Espíritu Santo que Él nos ayude en esta oración. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por este tema que hoy estuvimos tocando. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, sigue moviendo la fe de los corazones que han escuchado esta palabra, porque la Biblia, Señor, es una palabra profunda, Señor, es aquella palabra infalible, es aquella palabra que traspasa los huesos, que quebranta el alma, Señor, y te damos gracias porque tenemos esa palabra. Yo te pido también, Señor, fortalece la vida de nuestros hermanos que nos están escuchando, Señor, bendice sus vidas, dales aliento, dales fuerza para que sigan adelante en la fe. En el nombre de Jesús, también a la iglesia, fortalécela para que sigan viviendo en el camino del Señor con gozo, con paz, con alegría. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, bueno, pues nos despedimos y nuevamente les decimos, suscríbanse, hay material, bastante material en el canal, hemos tenido eventos, bautizos, en fin, milagros. Entonces hay bastante material, puede usted entonces estar checando el canal, puede suscribirse para que en cuanto tengamos más material, pues el móvil le dé aviso de que estamos subiendo material, y también puede darle entonces manita arriba para difundir este mensaje. Así que nos despedimos, que Dios les bendiga y estamos nuevamente con ustedes el próximo lunes. Dios les bendiga, buenas noches. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.